Espada rayo de hielo. La hoja de escamas de dragón ha sido bufeada tras la última actualización 1.07 y muchos de vosotros me habéis preguntado si realmente merece la pena una build con esta katana o no. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Bienvenidos gente, soy Ataru y espero que estéis muy pero que muy bien, porque os traigo una nueva build con dual de katana en la cual nuestra protagonista será la hoja de escamas de dragón y, como bien he comentado, ha sido bufeada concretamente en su habilidad y que a continuación mencionaremos. Pero antes de comenzar quiero deciros que en esta guía os mostraré dos opciones diferentes para aquellos jugadores que solo tengan una de estas katanas o tengan dos. Podéis probar ambas versiones y disfrutar de la build que más os guste. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Uno de los detalles más importantes de esta build es que usaremos una combinación de más de un efecto, o dicho de otro modo, combinando una habilidad pasiva como es la acumulación de congelación junto con la potencia de rayo o relámpago, por lo que tendremos un doble beneficio, ya que como bien sabéis la congelación, entre otras cosas, hará que el enemigo disminuya su defensa. Esto, además de provocar una cantidad de daño al aplicarse y afectar a su aguante, creará un debuff en nuestro enemigo aumentando el daño que recibe en un 20% durante unos 30 segundos. Nuestro combate se centrará en el cuerpo a cuerpo, usando una katana en cada mano para aplicar una cadena de ataques continuos que serán potenciados. Y en otros casos tendremos la oportunidad de realizar un doble corte mientras corremos, esquivamos o saltamos. Hablemos de nuestra arma principal, la hoja de escamas de dragón. Escala principalmente en destreza y su habilidad espada rayo de hielo aplica un acumulado de congelación y añade la potencia de rayo que ha sido bufeada de la siguiente forma: un aumento del poder de ataque, aumento de la duración que ahora son 45 segundos y el aumento de poder de ataque del efecto, tiempo reducido entre la activación y la habilidad y otras acciones. En definitiva, la habilidad es más rápida y más poderosa. Consiste en 3 fases: pisotón, corte y rayo. Pero el punto fuerte de esta habilidad no es el golpe en sí, sino la mejora de la potencia con relámpago y la congelación como pasiva, que se activa al usarse. De esta forma, los ataques que realicemos a continuación serán muy efectivos y aplicando el debuff que mencioné. Como segunda katana, si tienes dos de esta hoja de escamas de dragón podrás usarla perfectamente, aplicando los efectos primero en tu katana izquierda y luego en la derecha. Ambas obtendrán los beneficios del relámpago y congelación como hemos mencionado. En el caso de que no tengas dos de estas armas no te preocupes, porque podéis usar perfectamente una Uchi o una Nagakiba. En cualquier caso añadimos la ceniza niebla escalofriante, que también ha sido bufeada en la última actualización, con mayor velocidad de movimiento y más duración del efecto de congelación. Igualmente, si tienes la oportunidad de aplicar la habilidad junto al enemigo, este realizará un efecto aún mayor, además de un buen daño. Como armadura podéis usar la que más os guste. Sin embargo, os aconsejo usar la máscara de Okina, ya que te aumenta la destreza y nos vendrá genial. Los talismanes que usaremos son el amuleto de escorpión fulgurante para aumentar la potencia del ataque con rayo, el fragmento de Alexander para aumentar
aumentar la potencia de ataque de la habilidad, la prótesis de Millicent para aumentar la destreza y los ataques continuos, y la insignia con espada alada podrida para aumentar también los ataques continuos. Si hay alguno que no tengáis, podéis cambiarlo por el talismán de garra para los ataques con salto. Y aquí viene la pregunta del día para ver cuánto sabéis de Elden Ring. ¿Cuál de los siguientes talismanes aumenta la duración de algunos hechizos en un 30%? A. La luna de Noxtella. B. El talismán del viejo señor. C. El icono de Radagon. O D. El cuerno del espíritu ancestral. Deja tu respuesta en los comentarios y sigamos. Como vial o cataplasma usaremos la lágrima rota del dote fulgurante para los ataques de rayo y la lágrima rota espinosa para aumentar los ataques continuos. A continuación vemos las estadísticas que necesitaremos para esta build. En este caso os dejaré dos ejemplos, uno para el nivel 150 y otro para el nivel 250. Como estadística principal tendremos la destreza, seguido del vigor y la fuerza, y además de aportar más defensa también ayudará al escalado de nuestras armas, para la potencia de ataque. A continuación tenemos el aguante, importante para los ataques continuos, y rematamos con la mente. También quiero comentaros que si tenéis nivel suficiente os recomiendo subir vuestra fe hasta 25, ya que así podréis añadir los dos potenciadores como son Llama Dame Fuerza y Juramento Dorado. Y esta es la nueva build que mucho me habéis pedido, pero no preocuparos porque ya estoy preparando más construcciones, así que estad muy atentos. Os dejo por aquí un par de guías que os vendrá genial, espero que os haya gustado, así que me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios. Y como siempre, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!